Hola amigos, en este video se les va a explicar algunas leyes básicas de la electricidad que son muy importantes que lo tengamos claro. Vamos a hablar de la ley de Ohm, de la primera, segunda ley de Kirchhoff y de algunas fórmulas adicionales que nos van a servir para resolver algunos circuitos, ¿sí? Entonces, como sabemos y hemos repasado también en clases presenciales, en un circuito eléctrico van a hacerse presentes desde lo más básico tres magnitudes principales, ¿no? Tres magnitudes. La primera magnitud es el voltaje, la segunda magnitud es la corriente eléctrica y la tercera magnitud la resistencia, ¿no? Como concepto sabemos que el voltaje es la diferencia potencial o la fuerza electromotriz presente. La corriente eléctrica sabemos que es el flujo de electrones que pasan a través de los conductores y la resistencia eléctrica, aquello que se opone, ¿no?, al paso del flujo de electrones. Entonces, eso ya debemos tenerlo claro. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Ohm? De forma muy sencilla. La ley de Ohm lo que nos dice es que entre estas tres magnitudes eléctricas existe una relación y esa relación matemática viene dado por la siguiente expresión. Nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm, que el voltaje en este circuito es igual a la intensidad por la resistencia. Esta es la fórmula más básica de la electricidad, conocida también como la ley de Ohm. Entonces, esto es muy sencillo. Entonces, si nosotros despejamos variables, acá, si nosotros despejamos variables, nos vamos a dar cuenta entonces también, ya por fórmulas despejadas, nos vamos a dar cuenta que la intensidad vendrá dada entonces por la tensión sobre la resistencia, ¿no? Entonces, aquí vale mencionar lo siguiente, las unidades de medida. La intensidad, la intensidad sabemos que su unidad de medida son los amperios, ¿sí? A nivel de cálculos, eh, los amperios. No los miliamperios. Los miliamperios son subunidades, los kiloamperios también, pero para los cálculos usamos lo que son los amperios, ¿sí? El voltaje sabemos que su unidad de medida son los voltios, los voltios. Y de la resistencia, su unidad de medida sabemos que son los ohmios. Entonces, vale recordar esto. ¿Por qué? Porque va a haber problemas, va a haber ejercicios que nos va a dar, por ejemplo, que nos diga que el voltaje es 10 voltios, la resistencia es 2 ohmios y de pronto nos dice la corriente que es, no sé, alguna unidad, algún valor en miliamperios. Cuando queremos aplicar la fórmula tenemos que convertir esos miliamperios en amperios. O si nos da en miliohmios, tenemos que convertirlo en ohmios. Y si nos da milivoltios, tenemos que convertirlo a voltios. ¿Por qué? Porque esa es la forma, digamos, como vamos a hacer los cálculos, ¿no? Para no ahondar obviamente en más conceptos. Entonces volvemos a la ley de Ohm. Nos dice entonces que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. También aquí vale mencionar el voltaje se representa por una letra que es la letra V o también por la letra U. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces, también deducimos que la resistencia será igual entonces a ¿qué? Al voltaje, o sea, a U o a V, como sea más fácil, y sobre la intensidad. Entonces, estas son las tres relaciones matemáticas que ya debemos tener claro. Tensión es igual a intensidad por resistencia. Intensidad de corriente es igual a tensión sobre resistencia. Y la resistencia eléctrica será la tensión sobre la intensidad. Esas son las tres fórmulas que podemos encontrar nosotros en la ley de Ohm. No hay más. Entonces, hagamos un ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos un, un circuito de esta forma. Digamos que tenemos un circuito de esta forma. Vamos a corregirlo para que se vea mejor el símbolo. Ahí está. Muy bien. El símbolo sabemos que es de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, que es muy diferente a un condensador, ¿no? Eso hay que recordar también. Una fuente de tensión alterna viene representada por este símbolo, donde hay una rayita más grande y una línea más pequeña.
o también viene simbolizada por este símbolo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, este o este vamos a encontrar en los circuitos. Trabajemos con este. Digamos que acá tenemos, por ejemplo, una resistencia y así de simple. Digamos que tenemos acá una tensión de 120 voltios y de pronto acá digamos que pasa, tenemos una resistencia de, por ejemplo, 2200 o 2.2 kilo ohmios. Kilo ohmios. Ahí está, 2.2 kilo ohmios. Entonces, me piden, digamos, encontrar la corriente que fluye a través de estos conductores. Esta corriente. Esta corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, ¿no? Aplicamos ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Pero como me piden encontrar la corriente y tengo estos dos valores, entonces lo único que tengo que hacer es aplicar ley de Ohm, ¿no? Entonces acá sabemos que la intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. A la tensión, ¿cuánto vale la tensión? Vamos a poner la fórmula, ¿no? Tensión sobre la resistencia. Muy bien. Si reemplazamos estos valores, nos vamos a dar cuenta que la tensión es igual a ¿cuánto? A 120 voltios. Ahí está, 120 voltios. Entre la resistencia. La resistencia está en kilo ohmios. Recuerden que para cálculo no voy a dividir 120 entre 2.2, sino voy a dividir 120 entre 2200, que es la cantidad de ohmios, ¿no? Entonces decimos que es entre 2200 ohmios. 2200 ohmios. Entonces resolvemos esa fracción, que sería básicamente 120 entre 2200. Nos da 0.0545. Entonces nos dice que la intensidad será igual a 0,0545. Muy bien. ¿Cuál es su unidad? Los amperios. Siempre tenemos que colocar las unidades. Entonces, 0.0545 amperios. Ahora, si yo quiero representar este mismo valor en miliamperios, es muy sencillo, ¿no? Hemos dicho que después de la coma, corremos tres partes o tres decimales y abreviamos. O, en su defecto, multiplicamos por 1000, ¿no? Pero más fácil es acá, ¿no? 1, 2 y 3. Quiere decir que en esta parte, aquí, entonces hacemos una rayita y decimos, ¿no? El valor será de 54,5 miliamperios. Perfecto. Entonces, esto es lo que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, resumimos nuevamente, hay tres fórmulas. La fórmula principal, tensión igual a intensidad por la resistencia, o el famoso VIR. Y la intensidad será la tensión sobre la resistencia, tensión sobre intensidad. Perfecto. Y un ejemplo sencillo, ¿no? Tenemos voltaje, tenemos resistencia, nos piden encontrar la corriente, aplicamos ley de Ohm y ya tenemos lo que es la corriente. Lo obtenemos la corriente, por ejemplo, en amperios o también lo podemos calcular la corriente en miliamperios. Perfecto. Entonces, eso es lo que es ley de Ohm. Ahora, ¿podemos aplicar el mismo circuito, la misma fórmula para circuitos más complejos? Claro que sí. Lo podemos utilizar en todos los circuitos habidos y por haber, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, y en esta parte vamos a explicar cómo podemos nosotros resumir un circuito cuando tenemos resistencias en serie, ¿no? Por ejemplo, tenemos de pronto digamos que tenemos un circuito con, no sé, 20 resistencias. ¿Cómo yo puedo hacer para resumir esas resistencias a nivel de cálculo? Obviamente sabemos que a nivel en la vida real, o sea, cuando tenemos circuitos conectados, lo más fácil antes de ponerme a calcular si es que tengo un instrumento es medirlo, ¿no? Y aquí vale recordar lo siguiente. La forma de medir las resistencias es la siguiente. Digamos que yo tengo este circuito. Tenemos acá 1, 2,
y 3. Por acá uno. Disculpen la forma. 3. Y por acá digamos uno más. Y 4. Perfecto. Tengo conectadas, digamos, en serie estas 4 resistencias. Digamos que esta resistencia vale, digamos, este es R1, R1, este es R2, este es R3 y este será R4. Perfecto. Y R4. Uy, a ver, perfecto. R4. Entonces, si yo quiero saber la resistencia equivalente que hay en este circuito, lo que debo hacer es justamente esto, ¿no? Lo que debo hacer es instalar acá un ohmímetro. Conecto un ohmímetro en paralelo y ahí está, conecto mi ohmímetro y el ohmímetro me va a dar la resistencia equivalente, o sea, de todas estas, ¿cuánto es la resistencia final? ¿No? Y para ello, obviamente, el circuito debe estar desconectado. ¿A qué me refiero con desconectado? Que en esta parte no debe estar conectado a la fuente, por ejemplo. No debe estar conectado a la fuente. No debe estar conectado tampoco a otros artefactos. No, debe estar totalmente aislado, o sea, separado, solos, libre. Y yo conecto mi ohmímetro y pues puedo, digamos, hacer la medición. Y ese es el primer paso que hay que hacer cuando yo quiero medir las resistencias, el valor de las resistencias. O sea, aislarlos, separarlos y libres. Conecto, digamos, el ohmímetro y me va a dar el valor. Ahora, a nivel de fórmula, ¿cómo se desarrolla esto? A nivel de fórmula, lo que debemos hacer, si las resistencias están en serie, lo único que yo debo hacer es, para calcular la resistencia equivalente, ahí está, la resistencia equivalente, y yo lo que voy a hacer es sumar. Entonces, la fórmula es muy simple. Es la sumatoria de todas las resistencias. Por ejemplo, ¿no? Si acá es 100 ohmios, 100 ohmios, 30 ohmios y 30 ohmios, entonces lo único que yo debo hacer es sumar 100 más 100, 200, más 30, 230 y más 30, 260. Mi resistencia equivalente, ¿cuánto será? 260 ohmios, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil, no vamos a hacer un ejercicio acá porque este es un concepto bastante simple, que ya debemos tenerlo claro también, ¿no? Que es la suma, encontrar las resistencias equivalentes en un circuito en serie. Esta es la otra fórmula que también ya debemos tenerlo claro. ¿Qué son las resistencias en paralelo? Cuando yo encuentro resistencias en paralelo, por ejemplo, podemos encontrar 1, 2, 3, 4, hasta 10, 20, no sé, la cantidad de resistencias en paralelo que existan. Entonces, lo único que debo hacer yo para encontrar la resistencia equivalente es, si es que son muchas las resistencias equivalentes y quiero encontrarlo desde una sola fórmula todas, entonces yo debo hacer una división, una suma de fracción de todas las resistencias. Pero la otra es ir por pasos, porque normalmente los ejercicios nos piden encontrar las corrientes en diferentes puntos. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es esta que está acá. ¿Sí? Esta que está acá. Vamos a cambiar de color para que se pueda ver. ¿Sí? Esta que está acá. Y esta ya la debemos tener claro también en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero encontrar la resistencia equivalente aquí, lo que debo hacer es multiplicar la resistencia 1 por la resistencia 2 y dividirlo entre la suma. Y este resultado será lo que yo voy a conocer como resistencia equivalente. Ahora me dicen, no, profesor, ¿qué pasa si yo tengo un circuito de esta forma? De esta forma. Yo tengo acá, por ejemplo, una resistencia. Aquí tengo de pronto aquí otra resistencia. Y de pronto aquí cierra el circuito. Ahí está. Y de pronto acá tengo otra resistencia. Ahí está. Tengo otra resistencia. Ajá, disculparán la forma. Y de pronto acá tengo otra resistencia. Y de pronto acá tengo otra resistencia. Que son más o menos la forma de los ejercicios que realmente llegan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Primero, lo que yo debo hacer es resumir el circuito.
¿Qué significa? O sea, abreviar todo ese circuito, hacerlo más simple, más fácil. Porque de pronto me pueden decir, ¿y cuánto es la corriente que fluye por esta resistencia? Y para saber la corriente sabemos que podemos utilizar ley de Ohm, ¿no? De pronto acá tengo el voltaje. De pronto acá tengo la resistencia 1, por ejemplo, ¿no? Digamos que esta resistencia valga 4 ohmios. De pronto esta resistencia vale, digamos, 6 ohmios. De pronto esta resistencia vale, digamos, también 6 ohmios. Ahí está. Y de pronto esta resistencia vale, digamos, 10 ohmios. Y esta resistencia, digamos que vale 5 ohmios. Muy bien. Y la pregunta es, este voltaje, digamos que sea, a ver, vamos a modificar acá el gráfico. Ya, perfecto, vamos a dibujar acá. Digamos que el voltaje es 24 voltios. 24 voltios. Perfecto. Y nos dice, quiero saber cuánto es la corriente que pasa por aquí. Esta corriente, esta I5 vamos a llamarlo. Quiero saber cuánto es la corriente que pasa por allí. Entonces, hay muchas formas. Lo primero que debemos hacer es saber acá, todas estas resistencias, cuánto es la resistencia final, o sea, cuánto es mi resistencia equivalente. Eso es lo primero que necesito saber. O también lo que puedo buscar acá es saber cuánto mide el voltaje en esta resistencia y cuánto el voltaje aquí para aplicar lo que es ley de voltajes y saber cuánto es la corriente que pasa por acá. Entonces resolvamos esta ecuación de una forma. Obviamente hay muchísimas formas. Seguramente alguno por acá me va a comentar y me va a decir, también podemos hacerlo de esta forma, podemos hacerlo más simple o hay muchas formas. Pero vamos a aplicar una. Lo primero que debemos hacer acá es resumir el circuito para encontrar mi corriente total. Aquí yo tengo mi corriente total. I total. Esto quiero saber primeramente. ¿Cuánto vale I total? Y para eso yo debo hacer una reducción de todo esto. O sea, quiero saber cuánto es la resistencia total también. Tengo 24 voltios y si yo tengo mi resistencia total, pues entonces yo voy a saber cuánto es lo que pasa por acá, ¿no? Cuánto es mi corriente. Entonces, resolvamos esto. Resolvamos esto. Resolviendo el ejercicio nos damos cuenta de lo siguiente. En esta parte tenemos dos resistencias. ¿Y cómo están conformadas? ¿Cómo están instaladas? En serie. Por lo tanto, acá entonces yo simplemente sumo, ¿no? 10 más 5 serán 15 ohmios. Entonces, de estas dos, yo voy a tener una resistencia equivalente de 15 ohmios. Perfecto. Esta resistencia de 15 ohmios con esta de 6 ohmios están en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta que están en paralelo? Porque aquí hay un nodo, aquí, y aquí hay un punto de conexión, aquí. Eso hace que, digamos, esta resistencia esté en paralelo con todo esto. Entonces quiere decir que estos 15 ohmios estén en paralelo con la de 6 ohmios. En esta he aplicado lo que es la asociación de resistencias en serie. Pero a partir de acá, este 15 con este 6 está en paralelo, entonces aplicaría esta fórmula. Entonces será, para encontrar mi resistencia equivalente de esta malla, entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Uy, nos equivocamos de color acá. Resolvemos con el color verde. Entonces yo digo que mi resistencia equivalente, 1, vamos a llamarlo así, 1, será igual a 15 por 6 entre 15 más 6. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que sale lo siguiente. A ver, 15 por 6 entre 15 más 6, que en su defecto, ¿cuánto es? 21, ¿no? Entonces nos sale 4.28. Significa que mi resistencia equivalente acá será de 4.28. Y siempre las unidades de medida, ¿no? Las unidades de medida son muy importantes para no equivocarnos después. Ohmios. Muy bien, 4.28 ohmios. Muy bien, esto, o sea, es que decir que si nosotros conectamos aquí un ohmímetro, todo esto vale 4.28 ohmios. Ahora, ese 4.28 ohmios está en paralelo con esta de 6.
Por lo tanto, si yo quiero encontrar mi resistencia equivalente de todo esto, en este caso ya será de todo este circuito, o sea, todo este circuito, ¿cuánto es mi resistencia equivalente? Entonces, lo único que debo hacer yo acá ya es calcular con, con la siguiente fórmula. Mi resistencia equivalente de color amarillo va a ser para que se identifique. 2 será igual a... Todo este circuito inicial vale 4.28, que está en paralelo con la de 6 ohmios, con esta de acá. Entonces decimos 6 ohmios por 4.28 por 4.28 entre la suma, que sería, ¿no? 6 más 4,28 ohmios. Perfecto. Quiere decir que mi resistencia equivalente 2 será igual a, muy bien, volvemos a usar la calculadora, 6 por 4,6 por 4,28 entre 6 más 4,28, que en su defecto es 10,28. Y nos da 2,49. Quiere decir que nuestra resistencia equivalente será 2,49, que en su defecto lo redondeamos a un solo decimal, será 2,5 ohmios. 2,5 ohmios. Entonces, todo este circuito vale ¿cuánto? 2,5 ohmios. Todo ese circuito, si nosotros lo resumimos, si lo volviéramos a graficar, tendríamos dos resistencias en serie, la de 4 ohmios y el resumen de esa. Significa que si nosotros lo volvemos a graficar, es como si tuviéramos esta resistencia, la de 4 ohmios y la nueva resistencia que sería ¿de cuánto? De 2,5 ohmios. Entonces, entonces, si nos damos cuenta con los valores ya iniciales para encontrar la corriente total, nos damos cuenta que 4 ohmios y 2,5 están en serie. Por lo tanto, mi resistencia equivalente total será igual a 4 más 2,5 o en su defecto que ya es 6,5 ohmios. Perfecto. Tenemos resistencia equivalente total y tenemos fuente, o sea, tenemos tensión eléctrica. Aplicamos la IDEOM y ya podemos encontrar la corriente total. Fíjense acá, la corriente total entonces será igual a la corriente total será igual. Por ley de Ohm, ¿cómo es la fórmula? Por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Tensión entre la resistencia. Entonces, si nosotros dividimos acá tensión, que sería 24 voltios entre la resistencia total, que sería 6,5, entonces, 6,5 ohmios, ahí está, y ya tendremos cuánto es nuestra corriente total. Perfecto, nuestra corriente total será entonces igual a, volvemos a calcular, 24 entre 6,5, será 3,69 amperios. 3,69 amperios. Perfecto, 3,69 amperios. Y fíjese lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar el amarillito nuevamente. Perfecto. Fíjese lo que vamos a hacer acá. La corriente nos dice total es 3,69 amperios. La resistencia equivalente es 6,5 voltios. Ahora, nosotros sabemos que los 24 voltios están aplicados aquí y en todo esto. O sea, se distribuye básicamente en dos los 24 voltios. En esta resistencia y en esta resistencia. Esta internamente digamos que es todo esto. Entonces, lo que me están pidiendo es calcular la corriente 5. Entonces, fíjese acá. Este voltaje, o sea, más todo este voltaje que está acá, representado por esta resistencia que ya lo hemos resumido, será igual a 24 voltios. Entonces, yo necesito saber primero cuánto es este voltaje. Y sabemos, ¿no? Si acá tengo resistencia y tengo la corriente que fluye a través de esa resistencia,
entonces yo voy a saber cuánto es el voltaje que hay acá. ¿Cómo así? Acá simple, pequeñito lo vamos a hacer. Vamos a borrar esto. Perfecto. Entonces quiere decir que el voltaje que existe en esta resistencia de 4 ohmios será igual a voltaje, será igual a la resistencia, que es 4, por la corriente que fluye, por 3,6 o 3,7 ya en su defecto, ¿no? Lo redondeamos para tener un solo decimal. Quiere decir que el voltaje que hay acá será igual a 4 por 3,6, 14,4 voltios. 14,4 voltios. Perfecto. Ya tengo cuántos voltios existen en esta resistencia. Y por ley de Kirchhoff o por ley de lo que es suma de voltajes, sabemos que el voltaje aplicado aquí, este voltaje, es igual a la suma de estas caídas de tensión en las cargas. Entonces, la fuente de tensión, la subida de tensión se podría decir, es igual a la suma de las bajadas de tensión en estas cargas. Entonces quiere decir que este voltaje 1 más voltaje 2 será igual al voltaje total, a esta fuente. Quiere decir que si mi voltaje total es 24 voltios y mi voltaje en esta resistencia, o sea, mi voltaje 1 es de 14,4, por defecto en esta resistencia de 6 ohmios, acá, ¿cuánto será el voltaje? Simplemente restamos, ¿no? Restamos 24 voltios menos 14,4, quiere decir que 9,6 voltios existen acá. Quiere decir que si yo conecto en esta partecita un voltímetro, vamos a borrar aquí nuevamente los datos, acá, vamos a borrarlo de momento, ahí, perfecto. Entonces, si yo coloco un voltímetro acá, este voltímetro, que va a ser el voltaje 2, este voltímetro me va a medir ¿cuánto? Me va a medir los 9,6 voltios, ¿sí? Entonces, el voltaje 2 ya lo tenemos. Voltaje 2 será entonces igual a ¿cuánto? A 9,6 voltios. Perfecto. Ya tenemos nuestro voltaje 2. Ahora, si nos fijamos, esta resistencia está en paralelo con todo esto. Con todo esto. Significa que aquí, si yo coloco acá un voltímetro también, acá, o sea, para medir el voltaje de la resistencia de 10 y 5, o sea, de ambas juntas, también me va a dar 9,6, porque recuerden, los voltajes en paralelo son los mismos. El voltaje acá va a ser el mismo voltaje en este de acá. Por lo tanto, entonces, miren, ve, tenemos 9,6 voltios aquí, en estas dos cargas. Entonces, ya puedo encontrar la corriente 5, porque mi resistencia acá, ¿cuánto es? Es de 15 ohmios. Entonces, volvemos al circuito inicial. Usamos el color verde. Quiere decir que mi intensidad 5, por ley de Ohm, es igual a la tensión sobre la resistencia. Mi corriente 5 será igual entonces a ¿cuánto? Vamos a calcular acá. Será igual, reemplazando. ¿La tensión cuánto es? Este voltaje, ¿cuánto es? 9,6 voltios. 9,6. Perfecto, 9,6. Lo divido entre ¿cuánto? Entre la resistencia equivalente, o sea, 10 más 5, 15. Entre los 15 ohmios. Si esto nosotros lo calculamos, en 9,6 entre los 15. Quiere decir que por ese circuito, por esa rama, va a pasar ¿cuánto? No lo anoté. 9,6 entre 15, o sea, 0,64 amperios. 0,64, perfecto, amperios. Esa es una de las formas como se puede llegar a esa solución. Pensando, o sea, para no hacer mucho cálculo, solo hay que analizar el circuito y pensar. ¿Dónde hemos utilizado un poco la lógica? Aquí, ¿no? Entonces hemos encontrado la corriente total. Perfecto. Tenemos acá el valor de la resistencia. Entonces yo ya sé cuánto es la caída de voltaje acá en esta resistencia. ¿Cómo? Con ley de Ohm, ¿no?
Me dice que el voltaje 1, o sea, en esta resistencia es igual a la corriente o a la resistencia por la corriente, o la corriente por la resistencia, que es lo mismo. Y me da 14,4 voltios. A estos 24 voltios le resto los 14,4 y ya tengo el voltaje 2 en esta resistencia equivalente, que es todo esto, ¿no? Quiere decir que acá, en este puntito, con este punto, si nosotros acá conectamos también aquí un voltímetro, ese voltímetro nos va a medir 9,6 voltios. Esta resistencia con esta están en paralelo, por lo tanto ambas tienen 9,6 voltios. Esta resistencia con estas dos están en paralelo, por lo tanto estas dos también tienen 9,6 voltios. Entonces, si ya tenemos esos 9,6 voltios y tenemos acá la resistencia, podemos encontrar fácilmente la corriente que nos están pidiendo, ¿no? Hemos aplicado la IDEO y hemos aplicado lo que es la fórmula para encontrar lo que es resistencia equivalente en resistencias en paralelo. Así de sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es el divisor de corriente? Esa es otra de las formas como nosotros podemos encontrar la corriente que circula por una parte específica en el circuito. ¿Qué es? Por ejemplo, si yo quiero encontrar esta corriente, esta, digamos, se llamaría I2, esta corriente I2, la fórmula me dice me dice lo siguiente, y aquí hay que grabárselo. La corriente que pasa por esta resistencia que están en paralelo, esta corriente 2, vendrá dada por lo siguiente, por la corriente total que llega a ese nodo, por la corriente total que llega, entre esa corriente total lo que voy a hacer es multiplicarlo por una razón. ¿Cuál va a ser la razón? La resistencia opuesta entre la suma de ambas. ¿Cómo sería acá? I2 sería igual entonces a la corriente total, o sea, la total a la que llega al nodo, la que se va a distribuir por ambas, por, y aquí abrimos circuito, ¿no? La resistencia opuesta. Si yo quiero encontrar la corriente 2, la opuesta será R3. Pero si yo quiero encontrar, por ejemplo, I3, acá, I3, la resistencia que va a ir arriba va a ser R2. Entonces, si yo estoy quiero calcular I2, será entonces R3, o sea, la opuesta, R3, entre R2 más R3. Eso es lo que me dice el divisor de corriente. Eso es lo que me dice el divisor de corriente. Entonces, cuando yo quiero encontrar esta corriente, aplico esta fórmula. ¿Puedo utilizar otros métodos? Claro que puedo utilizar otros métodos. Eso depende de cada uno, pero la información, digamos, es para que ustedes la conozcan, ¿no? Que hay, obviamente, es una de las fórmulas que se puede aplicar. Muy bien. La otra es el divisor de voltaje. ¿Qué me dice el divisor de voltaje? Primero, sabemos que la tensión total en este circuito será igual a la suma de las caídas de tensión en cada carga. ¿Sí? Quiere decir que tensión, o sea, U, es igual a U1 más U2, o V2, ¿no? V total será igual a V1 más V2. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero hay otra fórmula para encontrar lo que es el divisor de voltaje. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? ¿Cómo es que se puede encontrar un voltaje? La fórmula nos dice lo siguiente, que si nosotros queremos encontrar el voltaje en R1, o sea, este 1, también podemos aplicar la siguiente fórmula. El voltaje en R1 es igual a lo siguiente. Es igual al voltaje total, o sea, la fuente principal, por, y aquí viene la razón, por la resistencia en la que yo estoy calculando el voltaje sobre la suma de las resistencias de ese circuito en serie. O, en su defecto, también conocida como la resistencia equivalente total, ¿no? Entonces, lo repito, si yo quiero encontrar el voltaje en R1, yo lo que debo hacer es aplicar esta fórmula. Será igual al voltaje total
entre la resistencia 1 y la resistencia total. O sea, entre la suma de ambas resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2. Y ahí, si se dan cuenta, ni siquiera es necesario calcular la corriente. Solamente aplicamos la información que ya nos dan y ya tendríamos lo que es el valor. Por ejemplo, digamos, vamos a aplicar un circuito acá. Digamos que tenemos acá, por ejemplo, una fuente de 24 voltios alternos. 24. Perfecto. Y tenemos, digamos, unas resistencias de esta forma. Aquí. Perfecto. Tenemos esta resistencia. Y digamos que esta resistencia vale 5 ohmios. Acá 10 ohmios. Y acá digamos que vale 25 ohmios. Perfecto. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el voltaje acá, este voltaje, monto mi multímetro y lo mido, ¿no? En paralelo. Esa es una forma. Pero en papel lo que vamos a hacer es el cálculo. Entonces, este voltaje 1, ¿a qué será igual? Entonces acá lo resolvemos nuevamente, ¿no? Con verdecito. Entonces, el voltaje 1 será igual al voltaje total, o sea, a 24 voltios por la resistencia 1. ¿Cuánto vale? 5 ohmios. Entre la resistencia total, o sea, la suma de las tres. 5 más 10, 15. 15 más 25, ¿cuánto nos da? 40, ¿no? 40. Perfecto, entonces será sobre 40. 40 ohmios, obviamente, ¿no? Entonces, resolvemos esta fórmula matemática y tendremos lo siguiente, ¿no? Calculamos esto, 5 sobre 40 por 24. Quiere decir que en esta resistencia hay una caída de tensión de 3 voltios. Entonces, si nos damos cuenta, es fácil. No ha sido necesario encontrar ni siquiera lo que es la corriente. Pero podemos hacer lo mismo aplicando lo que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm nos dice que la, el voltaje que existe en esta carga será la intensidad por la resistencia. Para ello yo necesito calcular la intensidad. Entonces, si yo calculo la intensidad total de ese circuito será, ¿no? Igual a la tensión, o sea, a los 24 voltios, entre la resistencia total, o sea, entre los 40 también. Perfecto. Y esto me da un resultado de, vamos a calcularlo, 24 entre 40 nos da 0.6. Significa que por este circuito está pasando 0.6 amperios. Perfecto. Y si quiero encontrar el voltaje, entonces lo único que debo hacer es multiplicar, ¿no? El voltaje, ahora sí lo hacemos acá nuevamente, el voltaje 1 será igual a 0,6 por los 5 ohmios, o sea, intensidad por resistencia. ¿Y esto cuánto nos da? Si nosotros multiplicamos 0,6 por 5, nos da exactamente lo mismo, ¿no? Nos da los 3 voltios. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? No hay forma correcta, todas son correctas en realidad, ¿no? Bueno, sí hay forma correcta, ¿no? Todas. Entonces, podemos encontrar de diferentes formas este voltaje, ya sea por divisor de voltaje, que es la que hemos aplicado, o por ley de Ohm, que es la que hemos aplicado, o por ley de Kirchhoff, que también lo vamos a ver en un momento. Espero que estas fórmulas estén quedando claras, ¿no? Lo repito nuevamente rapidito. Hemos visto lo que es ley de Ohm, que es bastante sencillo. Hemos visto lo que es resistencias en serie, que es básicamente sumar las resistencias cuando están en serie. No es más que otra cosa.
Las resistencias en paralelo, ¿cómo encontrar la resistencia equivalente? Que es básicamente el producto sobre la suma. Y si tenemos más, obviamente empezamos desde el más complejo, la parte final siempre, hacia la izquierda, y luego encontramos los datos que nos piden también. La otra forma es el divisor de corriente, que también hemos visto, ¿no? Si yo quiero encontrar la corriente en un circuito de esta forma en paralelo, entonces simplemente aplico la fórmula, ¿no? Que es la corriente total por la resistencia que se está opuesta a la corriente que estoy buscando entre la suma de las resistencias de esa sección en paralelo. Y luego tenemos el divisor de voltaje, ¿no? Que es otra forma para encontrar el voltaje o la caída de tensión en una carga. Muy bien, y ahora en esta lámina lo que vamos a analizar son las leyes de Kirchhoff. En Kirchhoff hay básicamente dos leyes fundamentales. Una se llama la ley de corrientes y la otra se llama la ley de voltajes. ¿Sí? La ley de corrientes me dice que la suma de corrientes en un nodo o las corrientes que fluyen por un nodo es igual a cero, porque hay corrientes que ingresan que van a tener signo positivo y hay corrientes que salen que tendrán signo negativo. Y si nosotros hacemos una sumatoria de todos esos vectores, de todas esas corrientes, pues me va a dar igual a cero. Lo mismo ocurre en los voltajes, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero en esta, lo que quiero es que quede claro es lo siguiente. En un circuito eléctrico existen algunos componentes. Hemos visto que existe el primer componente es la fuente de tensión. El siguiente componente hemos visto que es la carga o resistencias. Y el siguiente componente que hemos visto es los conductores, ¿no? Los conductores. Para Kirchhoff lo organiza de la siguiente forma. Hay tres palabras que debemos tener claro. La primera, ¿qué es una rama? Una rama es un punto de unión de las cargas con la fuente, por ejemplo, o el punto de unión que existen entre dos cargas, por ejemplo. Esa es una rama. Ahora, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto de conexión de tres a más cargas. Por ejemplo, en este caso no tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Todas esas se unen en un punto en común, que es este que está acá. Este que está acá. Entonces, ese punto en común se llama nodo. ¿Por qué se llama nodo? Porque las corrientes que ingresan a ese punto se van a distribuir por en las diferentes cargas que estén conectadas a ese nodo. ¿Y qué es una malla? Una malla es un circuito cerrado de varias cargas y donde existe una fuente de tensión. Por ejemplo, en este caso, esto es una malla, ¿no? Malla 1 y malla 2. Cuando vamos a nosotros desarrollar ejercicios, lo primero que debemos hacer es justamente identificar todo esto. ¿Cuántos nodos hay? ¿Cuántas ramas? ¿Dónde está la fuente? ¿Cuáles son las polaridades de cada carga? Y escribir o dibujar acá el sentido. Para todas las mallas y para todos los cálculos por lo menos que yo hago, colocamos el sentido de la malla siempre en sentido horario. ¿Sí? Dibujamos esta flecha así en sentido horario para acordarnos cuál es el sentido que vamos a trabajar. Y en función de eso empezamos, digamos, a hacer ya nuestros cálculos y todo lo demás. Pero esto es lo que debemos tener claro. Una rama, un nodo, que es el punto de conexión de tres a más cargas, y la malla, que es un circuito cerrado, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff nos dice, vamos a identificar, digamos que vamos a abrir este nodo 1. Lo hacemos zoom y vemos esto de acá, ¿no? Solo que obviamente acá hemos puesto más cosas. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos dice que todas las corrientes que fluyen a través de este nodo, todas las corrientes que fluyen a través de este nodo es igual a cero. O sea, las sumas de esas corrientes es igual a cero. Entonces, por ejemplo, las corrientes que ingresan al nodo tendrán el símbolo positivo. Acá, por ejemplo. Y las corrientes que salen del nodo tendrán el símbolo negativo. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos fijamos en esta fórmula, en este gráfico sería de la siguiente forma. I2
más I3, I3 más, y aquí viene un detalle, más I1, pero I1 tiene símbolo negativo, más I1 más I4, pero I4 también tiene símbolo negativo. ¿Por qué? Porque está saliendo del nodo. Cuando ingresa tendrá un símbolo positivo y cuando sale tendrá un símbolo negativo. Y más I4. Perfecto, más I4. La suma de estas corrientes es igual a cero. O sea, si sumamos todas esas corrientes nos debe dar un valor a cero. Entonces, más con más, ley de símbolos, de signos, perdón, obviamente queda negativo. Significa entonces que la corriente 2 más la corriente 3, ahí está, es igual, y a estos lo pasamos al otro lado, es igual a la corriente 2 más la corriente 4. ¿Por qué más? Porque acá se van a quedar con símbolo negativo, ambos. Y cuando pasan al otro lado, pasan con símbolo positivo. Entonces acá deducimos esto, ¿no? Tenemos esta fórmula. Eso es lo que nos dice la primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Ahora, sabemos que por una carga, en este caso una resistencia, pasa una corriente y tiene una caída de tensión. Si nosotros conectamos aquí un voltímetro, acá va a existir una caída de tensión en voltios, ¿no? Entonces, la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Que la suma de voltajes de una malla, recordemos que una malla es un circuito cerrado, esa es una malla, un circuito obviamente puede tener muchas mallas. En este caso, por ejemplo, tiene malla 1, malla 2 y malla 3, que es la grande, ¿no? La total, la externa. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes es igual a cero. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? En este caso, por ejemplo, tenemos una fuente de tensión. Acá tenemos otra fuente de tensión. Y tenemos fuentes, digamos, de caída de tensión. O sea, perdón, tenemos cargas que van a tener sus caídas de tensión también. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Y aquí hay un detalle que hay que tener cuidado. Para hacer lo que es la suma de voltajes, hay que tener cuidado los símbolos. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que debemos hacer cuando tenemos este tipo de circuito es colocarle lo que son las polaridades. Colocarle lo que son las polaridades, por ejemplo, positivo y negativo. ¿De qué depende? De esto, ¿no? Si aquí está el símbolo positivo, significa obviamente que la primera línea acá es positivo, ¿no? La primera conexión. El siguiente obviamente negativo, porque es una carga. Positivo, negativo. Y en este caso tenemos otra fuente que está al revés. Negativo, positivo. Acá tendremos positivo y aquí negativo. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es utilizar la fórmula. La suma de voltajes es igual a cero. Y aquí hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Cuando la corriente, cuando el símbolo va de negativo a positivo, de negativo a positivo, su resultado será positivo. Si el símbolo de la fuente va de positivo a negativo, o sea, si va de positivo a negativo, obviamente en el sentido de las manecillas de reloj, que es esta línea roja me está diciendo cuál es la orientación, siempre va a ir a ese lado para hacer nuestros cálculos. Entonces, si empezamos acá esta línea roja y empieza con negativo, entonces el símbolo del valor que hay acá será positivo. Pero si empieza en positivo, será negativo. Por lo tanto, concluimos en lo siguiente, que este voltaje 1 de la fuente empieza en negativo. Por lo tanto, será la siguiente, ¿no? Entonces decimos, voltaje 1 tiene símbolo positivo porque está empezando con negativo, más voltaje 2. Ahora, voltaje 2 está empezando con positivo. Aquí está. Por lo tanto, tendrá un signo negativo. Entonces, más voltaje 2. Pero ese voltaje 2, como es negativo, será así, ¿no? Más menos voltaje 2. Siguiente, igual, más, menos, entonces será el símbolo en menos.
menos voltaje 3. Perfecto. Llegamos a la fuente. Está de menos a más. Seguimos con la fuente. De menos a más. Por lo tanto, será entonces, ¿no? Más voltaje 4. Más voltaje 4. Y llegamos a la carga y nuevamente vemos más, menos. Si es más, menos, lo rayo acá para que se vea. Si tenemos esta orientación de más a menos, en este caso más a menos, el símbolo será negativo. Entonces será menos voltaje 5. Toda esta operación es igual a 0. Es igual a 0. Toda esa operación, ¿no? Acá lo borramos esta línea. Perfecto. Toda esa operación entonces es igual a 0. Entonces, esa es otra de las formas como nosotros podemos calcular caídas de tensión. Entonces tenemos, ¿no? Voltaje 1, menos voltaje 2, menos voltaje 3, más voltaje 4, menos voltaje 5. Todo eso es igual a 0. Ahora, ¿cómo aplico en las ecuaciones? O sea, en los problemas. Simplemente, pues, viendo cuál variable es la que me está pidiendo y cuál es la fórmula más fácil para encontrar los resultados. Muy bien, esta es la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Perfecto, vamos a resolver este ejercicio. Si nosotros tenemos tenemos este ejercicio. A ver, vamos a ver que nos aparezca primeramente. Perfecto, tenemos este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por ejemplo, en este ejercicio nos pide calcular, vamos a hacerlo nosotros. Digamos que nos pide calcular cuánto mide este batímetro. Perfecto, vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto mide ese batímetro? O sea, ¿cuánto es la potencia de ese batímetro? No lo sabemos. ¿Qué más? Digamos que nos pide calcular cuánto es la corriente que fluye por esta zona. Acá. Vamos a ponerlo I1. Vamos a ponerlo así de modo simbólico. I1. Perfecto. Esas dos variables. Nos pide la corriente 1 y nos pide también la potencia en este sentido. Entonces, lo que yo hago es primero ordenar mi circuito. En primer lugar tenemos dos interruptores abiertos. Acá tenemos dos interruptores abiertos. ¿Qué significa que estén abiertos? Que es como que esto no existe. Esto no existe. Acá tampoco. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto. O sea, eso no existe para mí. Entonces, por lo tanto, lo que yo hago primero, digamos, para no marearnos con la forma, es ordenarle el circuito y volver a dibujarlo. ¿Cómo hago yo? Lo primero que hago es mi fuente. ¿Cuánto es la fuente? 180 voltios. Perfecto, 180 voltios. Vamos a dibujar bonito esto. Perfecto, 180 voltios. Ahí está. Ahí está mi 180 voltios. Me voy por el lado positivo. Digamos, acá yo tengo positivo y acá tengo negativo. Le doy una orientación. Perfecto. Entonces voy por este lado. Con lo primero que me encuentro es con una resistencia. ¿Sí? Con una resistencia. Perfecto. Entonces lo primero que me encuentro acá es una resistencia de 30 ohmios. Y me encuentro con un nodo, en este caso, que se abre en dos. Entonces hago lo mismo acá. Ahí está, abro en dos. Y en la parte interior, o sea, lo que va a estar dentro del circuito, en la parte interior, tengo 30 ohmios, una resistencia de 30. Muy bien, dibujo, ¿no? La resistencia de 30 ohmios. Perfecto. Esta de acá también era de 30, ¿no? Y en el otro extremo tengo una resistencia de 60 ohmios. Perfecto, quiere decir que acá yo tengo una resistencia más grandecita de 60 ohmios. Perfecto. Y se juntan, si nos damos cuenta, se unen la salida de la resistencia de 30 con la salida de la resistencia de 60, se unen por una resistencia de 60. Quiere decir que acá hay otra resistencia, que en este caso sería de 60 ohmios. Y en el punto de unión de la de 30 y la de 60 interna, en ese punto de unión, o sea, aquí,
en esta partecita. De ahí desciende otra resistencia ahora de 60 ohmios. Entonces dibujamos acá una resistencia así de 60 ohmios. Perfecto, 60 ohmios. Y luego del negativo tenemos aquí una resistencia de 30 ohmios. Perfecto, cerramos el circuito, que ya están conectadas acá, ¿no? Y esto básicamente es el circuito que tenemos. Entonces reemplazamos valores, ¿no? Acá tenemos 180 voltios. Acá tendremos 180 voltios. Uy, vamos a hacer más pequeño esto. Vamos aquí a... Perfecto. Entonces tenemos 180 voltios. Aquí. 180 voltios. Tenemos acá lo que es 30 ohmios. Perfecto. Tenemos acá 30 ohmios. Vamos a ponerle como números nada más. 30. Tenemos también aquí 30 ohmios, la parte interna. Acá también tenemos 30 ohmios. Aquí 30 ohmios. Y aquí en la parte superior tenemos 60, ¿no? Acá tenemos 60. Perfecto. Acá hay 60. Y en la parte de allá también hay 60 ohmios. Perfecto. También le agregamos sus 60 ohmios. Perfecto. 60 ohmios. Y estas dos, esta vale ¿cuánto? 60 ohmios, que es esta. Y la de acá vale 30 ohmios. Perfecto. 30 ohmios. Y acá también tenemos 60 ohmios. Entonces ya tengo los valores. Y ya tengo, digamos, la forma del circuito nuevamente. Una forma más fácil, ordenada, ¿no? Entonces acá ya es fácil encontrar. Si nos damos cuenta, estas dos resistencias, estas de acá, vamos a hacer de otro color, aquí. Estas dos resistencias están en serie. Y estas dos están en paralelo con la de 30. Por lo tanto, 60 más 60, aquí en estas dos tenemos entonces 120 ohmios. 120 ohmios. Ese 120 está en paralelo con la de 30. Fíjese acá, acá están los puntos. Aquí y aquí. Están en paralelo. Entonces, si yo quiero encontrar mi resistencia equivalente en esta zona, entonces lo único que tengo que hacer es aplicar lo que es la primera ley, la segunda, las leyes de resistencia equivalente. Entonces diré 120 por 30, 120 por 30 sobre la suma, ¿no? En este caso 120 más 30. Perfecto. Entonces mi resistencia equivalente será igual a ¿cuánto? Vamos a hacer el cálculo. Será 120 más 30, será 150. Entre, perdón, la multiplicación, ¿no? 120 por 30, 3600. Entre la suma, que sería 150. Nos da 24 ohmios. 24 ohmios, ¿no? Entonces ya tenemos la resistencia equivalente de esta zona, 24. Quiere decir que todo esto vale 24 ohmios. Ahora la pregunta es, este con este el resumido, más este y este, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Y es fácil darnos cuenta porque ya está ordenado que están en serie. Significa entonces que mi resistencia total será 30, vamos a calcularlo aquí, 30 más toda esta parte vale 24, o sea, será 30 más 24 más 60 y más 30 nuevamente. Quiere decir que mi resistencia equivalente total es de 144 ohmios. 144 ohmios. Perfecto, ya tenemos ahí, ¿no? Lo que es 144 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Primero nos pide saber cuánto es la potencia que nos mide este batímetro. Entonces, para ello, pues vamos a dibujar el batímetro también, ¿no? Dibujamos aquí el batímetro, que es el que vamos a tener, ¿no? Dibujamos aquí el batímetro, perfecto. Ahí lo montamos, ¿no? Ya está, ya, perfecto. Entonces tenemos aquí el batímetro.
Ya está. Tenemos aquí el batímetro y le vamos a colocar los cables de conexión, ¿no? En este caso, los cables de conexión de este batímetro es de esta forma. Ahí está. Y va hacia acá, ¿no? Perfecto. Y aquí aprovecho para explicar algo. Un batímetro tiene dos cosas internamente. Un batímetro tiene una bobina de esta forma. Y aquí está la carga, ¿no? Aquí está la carga. Ahí está la carga. Va a tener, o sin la carga lo vamos a hacer para que se entienda mejor. Tiene dos bobinas. Una, ahí está, una. Y va a tener otra bobina que va a ser esta, de esta forma. Ahí está, de esta forma. Esto es un batímetro. La primera bobina que dibujamos de color negro nos va a medir lo que es la corriente. Eso es lo que nos va a medir. Y la siguiente bobina lo que nos va a medir es el voltaje. Recuerden que la corriente se mide en serie y el voltaje se mide en paralelo. Perfecto. Por eso es que acá tenemos un punto en común. En un punto se van a juntar las dos bobinas. Una va a medir lo que es el voltaje. Y a ver si acá le completamos, por ejemplo, la carga, ahora sí, le colocaríamos acá así, ¿no? De esta forma. De esta forma. Entonces, ya tenemos lo que es lo que es los datos. Esta bobina medirá el voltaje en la carga y esta de acá medirá la corriente que fluye hacia esa carga. La corriente que fluye en esta carga. Significa que este batímetro, este de acá, lo que me está midiendo es, por ejemplo, el voltaje de este punto a este punto. ¿Sí? Eso es lo que me está midiendo. Es el voltaje de este punto hacia acá. Estas dos partes, de acá a acá. Eso es lo que me está midiendo. Este voltaje. Y la corriente que pasa por este batímetro es la corriente total. La corriente que fluye así. Acá se distribuye, obviamente, pero esta misma va a salir por acá y recorre el circuito. Entonces yo necesito calcular dos cosas. Primero necesito saber cuánto es el voltaje acá. Y siguiente, yo necesito saber cuánto es la corriente que pasa por acá. Entonces, para hacer eso es fácil, ¿no? Yo ya tengo mi resistencia equivalente y también tengo mi voltaje. Por lo tanto, yo ya puedo calcular cuánto es mi corriente total. Y mi corriente viene dada por la siguiente fórmula, por ley de Ohm. La corriente me dice que es igual a la tensión entre la resistencia, en este caso la resistencia total. Mi tensión será igual a 180 voltios, 180 voltios entre, entre lo que es la resistencia equivalente, o sea, entre 144 ohmios. Si nosotros dividimos acá esto, 180 entre 144, será entonces la corriente de 1.25. Quiere decir que la corriente total será de 1.25 amperios. Perfecto, 1.25 amperios. Entonces, ya sabemos que por acá, por el batímetro, o sea, por este lado, fluye 1.25 amperios. Vamos poniendo acá y total. Entonces, esta corriente total será de 1.5 amperios, que será la misma corriente que pasa por acá, que es la I total también, que es la misma, ¿no? Perfecto. Entonces, fíjese acá, para calcular la potencia de esto, yo nada más necesito saber la corriente y la intensidad total. Porque recuerden, la fórmula para calcular lo que es la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Dicho de otra forma, también sabemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado entre la resistencia. Dicho de otra forma, la potencia también es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Perfecto.
Entonces tenemos esas fórmulas, ¿no? La potencia es igual a la tensión por intensidad al cuadrado. La potencia es igual a la tensión al cuadrado entre la resistencia. La potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Perfecto. Entonces, si ya tengo esto, entonces ya tengo la intensidad que pasa por ya tengo la intensidad que pasa por el batímetro. Me falta calcular cuánto es la tensión que hay en todo esto, en estos dos puntos. ¿Cuánto es la tensión que existe de este punto hasta este punto? O sea, ¿cuánto es esa tensión? Y la respuesta es fácil, miren, ve. Por ley de Kirchhoff sabemos que esta fuente es igual a la suma de esta fuente más todo en esta carga, más la tensión que existe en esta carga y la tensión que existe en toda esta carga. Entonces, si yo sé cuánto es la tensión que hay acá, en esta carga, simplemente voy a restar 180 menos 30, entonces yo voy a saber cuánto es el voltaje que hay acá en toda esta, y por lo tanto sabré cuánto es la potencia. Entonces hacemos un cálculo primero, ley de Ohm en esta pequeña, en esta carga pequeñita. Entonces, si nosotros sabemos acá, ley de Ohm será entonces la tensión será igual a la intensidad, que ¿cuánto es? 1,25 por 30, por la resistencia, por 30. Entonces, mi tensión será igual a ver, vamos a sacar calculadora. Ahí está. Será igual entonces a 1,25 por 30. Quiere decir que mi voltaje en esta parte, en esta carga, será de 37,5 voltios. 37,5 voltios. 5 voltios. Perfecto. Entonces, 37,5 voltios. Significa que aquí hay 37,5 y el batímetro me está midiendo la diferencia. Entonces, la tensión, vamos a ponerlo acá, la tensión en el batímetro será igual entonces a 180 menos los 37,5. Menos los 37,5. Mi tensión en el batímetro será igual entonces a 180 menos 37,5. Será 180 menos 37,5. 142,5. Mi tensión en el batímetro será entonces 142,5. Entonces, si yo quiero encontrar la potencia y tengo tensión y tengo intensidad que pasa por este batímetro, entonces yo ya puedo calcular. Reemplazo nada más, ¿no? Reemplazo. Potencia será entonces igual a tensión por intensidad. ¿Cuánto es mi tensión? 142,5. Muy bien. Multiplicamos entonces. Ahí está. 142,5 por 1,25. Entonces, mi potencia será 178, ahí está, 178,125 watts. Watts. Ahí está, ¿no? Entonces mi potencia será 178,125 watts. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto es la corriente que pasa acá? Que es la que estábamos buscando. ¿Cuánto es esa corriente? Entonces muy sencillo, ¿no? Dijimos que la corriente si yo quiero saber la corriente que pasa por acá, entonces será por divisor de corriente, que es una forma, ¿no? ¿Y qué me dice el divisor de corriente? Me dice que esa corriente 1, vamos a ponerlo acá, esa corriente 1 será igual a la corriente total. ¿Cuánto es la corriente total? 1,25, que pasa por ese nodo, 1,25 por, y aquí viene el detalle, por la resistencia opuesta, que sería 30, la resistencia opuesta que sería 30 ohmios, sobre la suma de ambas.
del, en este caso, de la resistencia opuesta y la resistencia donde estamos buscando. O sea, sobre 120 más 30, que sería 150. Entre 150. Perfecto. Entonces, quiere decir que mi corriente 1, la que ando buscando, será igual a, ahora sí multiplicamos, será 30 sobre 150. 30 sobre 150 por 1.25. Mi corriente será de 0.25. Pero 0.25 ¿qué? 0.25 amperios. 0.25 amperios. Y listo, ¿no? Y ahí hemos utilizado varias fórmulas. En el tema de las potencias o de los vatímetros, lo importante es identificar de dónde a dónde toma el valor de voltaje y, e identificar la corriente que pasa por esto. Si tenemos identificado esos datos, se nos va a hacer muy sencillo. Porque, por ejemplo, no necesité calcular los voltajes en cada carga ni nada de ello. Aquí había una que me ayudaba, la de 30 ohmios. Calculo el voltaje acá y como todo esto está en, digamos, es una sola malla, un solo circuito, entonces lo que hago es, resto, ¿no? Los 180 voltios menos esto, pues será el voltaje que tengo en esta parte de acá. Y listo, ¿no? Entonces, eso son algunos ejercicios, algunas leyes que hemos repasado de forma muy general para que ustedes pues lo puedan estudiar y les sirva y podamos, digamos, aprovecharlos en los diferentes ejercicios que se van a desarrollar durante las clases. Así que muchas gracias, espero sus comentarios, alguna sugerencia, estoy listo para leerlos. Bendiciones.